Comencemos entonces a explorar esto de los arrays. Esta subrutina llamada arrays 1 nos va a enseñar cómo generar un array simple, estático y unidimensional. Estático quiere decir que no es dinámico, obviamente, es decir que se refiere a una cantidad de información que va a ser siempre la misma. En este caso vamos a trabajar con esta información que está aquí en la columna A, donde no planeamos que eso cambie, entonces no necesitamos que sea dinámico. Una desventaja de los arrays estáticos es que tú generas un espacio en la memoria de tu ordenador, cargas ahí la información y si luego eliminas ese array, la memoria sigue quedando ocupada para siempre. Por lo tanto, si alguna vez generas un array con millones de datos o miles de datos y luego lo eliminas, no vas a liberar información. Eso sí lo hace los arrays dinámicos. Y unidimensional quiere decir que solamente guarda una cadena de datos, una sola serie de datos. En este caso, por ejemplo, 7 colores. Si tuviéramos varias columnas, por ejemplo, color, estatura, dirección, email, lo que sea, en ese caso necesitaremos un array que tenga más de una dimensión para que pueda guardar todos los registros necesarios de esa base de datos. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos primero una declaración de una variable que es un string y se va a llamar myArray. Los arrays son strings. Aquí ves que entre paréntesis tiene el número 7 y esto se refiere no a la cantidad de elementos que va a tener, sino al límite superior. Tú podrías decir, bueno, es más o menos lo mismo. Ya vas a entender que esto no es así necesariamente. Dame unos minutos y vas a comprender por qué aclaro esta diferencia. También declaramos otra variable que va a ser un integer que se llama myContador. Esto lo usamos para llevar la cuenta en el loop. Primero seleccionamos la hoja en la que vamos a trabajar, que en este caso es array simple, pero lo ponemos con el nombre bb, lo tienes aquí en el proyecto. Luego limpiamos la columna D, porque ahí es donde vamos a escribir. Luego hacemos un loop para poder poner todos los datos que hay en la columna A dentro de un array. Y aquí viene lo nuevo entonces. Generamos un loop, un for next, con el contador que va a ir desde 1 hasta 7, porque sabemos que esa va a ser la cantidad de elementos que van a haber. Luego cargamos los datos. Entonces la variable myArray, entre paréntesis, myContador, esto es para que en cada pasada mi array sea de 1, de 2, de 3 y así, va a tener un valor que va a ser igual a lo que haya en el valor de la celda que esté ubicada en la fila myContador, por lo tanto la fila va a cambiar cada vez que pasemos por el loop, y en la columna 1, o sea en la columna A. Vamos a ir ejecutando esto para que no nos perdamos. Declaramos las variables, llegamos al loop, y ahora antes de continuar vamos a generar una inspección para ir viendo qué pasa con la variable array. Aquí la tenemos, está vacía, dice que va a ser un string que va a ir de 0 a 7. Fíjate si yo abro esto, nos muestra que tiene 7, en realidad 8 espacios generados, porque va desde el 0 hasta el 7. Y aquí está la diferencia que te quería explicar antes, pero bueno, creo que necesitabas ver esto para entenderlo. Vamos a seguir ejecutando esto. Vamos con F8. Entramos entonces con el contador en 1 y vamos a cargar el valor de A1 para el primer registro de mi array. Y aquí ves que se cargó en el 1, no en el 0. Esto puede contradecir cierta lógica, dado que el primer elemento es el 0, pero arranca por el 1. Sigamos haciendo el loop y ves como rojo, amarillo, rosa se van cargando. Y una vez que terminó con el último, sale del loop inicial. Aquí está entonces la razón por la cual aclaramos que el número de índice no es lo mismo que el número de elementos. Este array está preparado para tener 8 elementos y en realidad va a tener 7. Una manera de evitar esto, a ver, vamos a interrumpir esto. Vamos a volver a la parte de arriba de todo este módulo y vamos a poner la expresión option base 1. Lo que hace esto es establecer que las variables van a tener siempre un comienzo en el 1. Es conveniente hacer esto para que esa diferencia que veíamos recién no se ejecute. Vamos a ir de vuelta de 0 ahora.
Estamos en el array, lo abrimos y ahora ves que tenemos solamente 7 elementos. Volvemos a hacer el loop, llegamos hasta el final y pasamos ahora a un nuevo loop, pero esta vez es para escribir los datos que hay en el array en la columna D. Entonces mi contador va a volver a iniciarse del 1 al 7. Vamos a pasar a la línea que se ejecuta cada vez que hagamos el loop, que dice que el valor de la celda que se ubica en el número del contador como fila y la columna 4, o sea columna D, va a ser igual a lo que haya en mi array en el número de índice de mi contador. Como ahora estamos en la primera pasada del loop, mi contador es igual a 1, así que va a buscar rojo, y ahí lo escribió en la fila 1 de la columna D. Seguimos repasando este loop, rojo, amarillo, rosa, verde, anaranjado, violeta, azul, y todo se ha escrito completo en esta hoja. Como ves, el loop me ha permitido hacer que nos desplacemos dentro del array para ir viendo todos los elementos que tiene. Te recuerdo, este es simple, es estático y es unidimensional. No va a funcionar este sistema si yo aquí agregara otro color, por ejemplo, no sé, negro, creo que no está. Si yo ahora volviese a hacer todo esto, y lo vamos a hacer directamente ejecutándolo, fíjate que se escribe las mismas palabras, pero no se escribe el negro porque ha quedado fuera de este array que es de 7 valores. En la próxima lección vamos a agregar esa complejidad entonces para que podamos tener un array que se redimensione si se agregan o eliminan elementos. Nos vemos ahí.